Sebastián Martín, pero qué fuerte que escucha. Vamos a bajar el volumen, vamos a cuidar los oídos y a decir buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, seguimos criticando a los todos. Seguimos criticando, por supuesto. Para mí escuchan más alto que nosotros, un par de decibeles, y Clemente enrosca el cable. Siempre que vengo acá... Vos tenés el problemita ese. Yo a veces tengo los cables de algo muy anudados y le mando foto a Pablo solo para que se ponga nervioso. No sé si en este momento la manguera, por ejemplo, termino de regar y la tiro así, como un poco, y después digo, cuando tenga tiempo la enrollo. Divorcio. Mirá qué pie que me das, porque hoy vamos a agarrarnos de una noticia, con todo respeto. De acuerdo a una encuesta de Gliden, una de las aplicaciones líderes en encuentros extraconyugales, se conocieron cuáles son los destinos elegidos por los y las infieles. Mira. Hay destinos que son favoritos para escapada tramposa, para que estoy de viaje, que tengo un... ¿Worldwide es eso? ¿Todo el mundo? ¿Worldwide? Acá tenemos... ¿O estamos hablando de Latinoamérica, Sudamérica? Estamos en Argentina, porque acá trabajamos bien chiquito, local, para pensar, ¿será mi amiga o será mi vecino? Qué incómodo que nombres alguno de esos lugares y alguien se esté yendo a ese lugar. Qué incómodo, porque en este momento tampoco está Sebastián y estamos ocultando, o tal vez está invisible en esta silla y todavía no lo dijimos. Puede ser. Recordemos que el viernes terminó todo medio áspero. Qué mal se llevaron el viernes, me fui preocupado. Se fue, dejó el aire y no está en esta apertura. Yo estoy en esta silla. ¿Cruzaron mensajes el fin de semana ustedes? No. No se cruzó, no se likeó. ¿Voy buscando laburo? No, yo creo que no, pero no hubo intercambio de likes en redes sociales, no hubo reacción a historias. Y en este momento no está Sebastián, así que veremos en un ratito si estoy en condiciones psicológicas para contar qué fue lo que pasó. Volviendo a la infidelidad. Sí. 7.250 usuarios que participaron de este cuestionario de la aplicación eligieron a Mendoza como el preferido de los y las infieles. Mirá. Con un 32%, Sebastián y Nacho se van a Mendoza el 21 de mayo. Bueno. Así arranca esto. Y los dos en pareja y hago los que estén viendo en YouTube, Casetao. Pareja stable. Pareja recontra stable. Por favor. Entonces, 4775-6688. Esto está pidiendo, olvídate. Lunati está pidiendo un taller de engaño grande como la casa de Tucumán, no la casita, la casa. Estoy de acuerdo. Mendoza, 32% de los preferidos de los y las infieles. Tiene su sentido. Es uno de los destinos más románticos de la Argentina, supongo. Entre los más... Sí, es romántico. Los viñedos, un poco de exterior, también tenés ciudad. En un fin de semana cambiaste el aire, hiciste bodegas, tenés que tener un billete para acompañarlo, digamos, ese viajecito, pero sí. Por supuesto, ya el avión, si vas en avión, si estás lejos de ahí, ya el avión es un huevo. Pero si te puedes ir a una bodega, comes ahí, tal vez quien te dice un pernocte. Te ve poca gente, porque si te hace una bodega no estás rodeado de 200 personas. En la ciudad estás rodeadísimo de gente, por supuesto. Y fui a ver un cliente a Mendoza, Sierra también. Sí, claro. Tranquilamente. 32%. Siguen las cataratas del Iguazú. Mira vos. 24%. No te veo con el pata de lana en el bote y con un piloto ahí pasando bajo la garganta. Lo hacía más familiar, mirá. Por eso. Para mí está bueno. Pero por eso, porque puede ser que despiste. Tal vez estamos siendo capitalinocentristas, más conocidos comunitarios. O como forros porteños. No, porque pensar que tal vez mucha gente que no es de la ciudad de Buenos Aires sí elige cataratas. Está más al norte. Entiendo. Y nosotros estamos pensando que somos el centro del universo, que un poco lo pensamos porque somos porteños. Tenés razón. Siguen las cataratas del Iguazú, te decía 24%. Ushuaia. Y el frío, que cuchi, qué sé yo, lindos hoteles, 18%. El Chaltén, 11%. Y Tandil. ¿Tandil? ¿Quién estuvo en Tandil? Yo. ¿Cómo estuvo la obra? Estuve con Juan y con Fede Cirunica. Están los dos. Estamos todos en pareja. 8% Tandil. Que quede un salamín, que un quesito, que un pancito casero. Pasa que tiene mucha cabaña también, mucha sierra ahí para estar viendo. Y, claro, ¿para qué vamos a ir a salir si podemos estar acá y que una cosa lleva a la otra? Así que, nada, el que le quepa el sayo que se lo ponga. No vamos a decir dónde está Sebastián, pero puede tener que ver con esta sección, no sé. ¿Dijiste el sayo a propósito? El sayo que se lo ponga, ¿por qué? ¿No es el saco? No, el que se... ¿Qué dije? Uy, pará. ¿Al que le quepa el sayo dije? Sí. No sé por qué lo dije. Dije por ahí. ¿Pero no existe una frase con el sayo también? Bueno,
No. Me están mirando todo con cara muy... Ponele sayonesa muy al de sándwich. chifla. Ahora lo voy a googlear, me dejaste A ver, intrigada. si sayo, ¿vos decís que sayo? Al que le quepa el saco que se lo ponga. ¿Pero por qué dije sayo? Hay No, otra... ¿Pero sayo es una palabra siquiera? ¿Con Y la imaginamos? Me parece que en España es como un abrigo. Hasta el Sayo. 14 de mayo no te saques Prenda el de sayo. vestir de hechura simple y amplia que, a modo de túnica, Sí. cubre el cuerpo hasta la rodilla aproximadamente. Bueno. Era una prenda usada por artesanos y campesinos. Obla, pará. A quien le quepa el sayo que se lo ponga. Nunca fue saco. No, yo siempre dije a quien le quepa el saco. No, bueno, pero a quien le quepa el sayo que se lo ponga, dice un viejo proverbio surgido de lo popular, expresión refiere a que alguien se siente aludido en algo, no debe tratar de culpar a nadie, sino que antes debe ubicarse en su palmera, eso no lo dice, en su propia persona para esas Igual yo culpas. empecé preguntándote si sayo era la Y yo expresión dudé, correcta. porque así está mi yo trabajado hoy, Pero dudando. bueno, a quien le quepa, para mí en Argentina es a quien le quepa el saco. Acá nadie usó sayo. ¿Y en España cómo se dice? A quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Joder, tío, 47756688, estamos abriendo este taller de engaños Sayo. agarrados de la actualidad. Sí, claro. Queremos que este año nos nominen. ¿Cuál es queremos tu lugar favorito de la República Argentina o alrededores, cerquita, Sí. para ir de trampa? Me cuesta, no, de trampa no sé, pero Ah, pero a mí me no, tira a la bueno, montaña. chao, Pará, ¿yo puedo tener trampa donde tengo familia? ¿Puedo elegir el mismo lugar? ¿De qué? Que decir, me voy a ver a mi familia a Bariloche y me voy a Martín de los Andes. No sé, a mí me gusta la Patagonia. Pero está bien, pero si vas a trampear Sí. a tu marido barilochense y te vas a Bariloche. Pero yo elijo le por estás mí la tocando el Patagonia. dejo. Pero no la elijo por mi marido, la Patagonia la elijo por mí. Y hay un montón de lugares que no conozco. Pero si vas de trampa con un señor o una señora. La carta robada, hermanito. ¿Quién va a pensar que voy a ir a trampear a la Patagonia? Porque Ahí, estás ahí. estás apretando con un señor mientras comes No, pero- dulce de baboya. ¿Puede decir que se conocen todos? No, bueno, pero a tu marido un montón lo van a conocer, o es probable. No, pero que no es que esté en toda la Patagonia, es enorme la Patagonia. Yo No, voy yo mucho hablo a de Bariloche. Bariloche. Ah, yo no dije Bariloche. Sí, dijiste Bariloche. Ah, te dijiste dije. Bariloche. Me voy ahí a Ah, Villa está bien. Pegüeña, me voy, no Listo. conoce nadie. Perfecto. Pero bueno, ahora ya lo estoy diciendo, a Villa Pegüeña no puedo ir. Si va Juli, está de trampa. 4775-6688, taller de engaños después de un fin de semana, donde no sería como, no son los 2 días que más tenemos casos, los sábados y los domingos, porque parecen ser días familiares, pero otra vez, tal vez en lo Claro. obvio es donde surgen. No, los alguna vez casos. escuché como que el dato era el lunes y el viernes. Ujú. El jueves es mentira, el lunes y el viernes son los días como más de trampa. Después de que ella o él estuvieron en pareja, el lunes van con todo con él o la segunda. Es complicado que den la cara en este momento. Sabemos que pueden ser casos que estén por prescribir. Son casos que vos por ahí hoy ya tenés una pareja estable, pero decís, aquello que sucedió aquella vez, ¿fue engaño o no? O hemos tenido mucho de, mirá, hace 14 años que estoy con el gordo, todo Pero- bien, pero te cuento cómo empezó y empezó con papeles flojos. Medio flojos. 4775-6688, el taller de engaños se viene a preguntar qué es un engaño. Porque no es un engaño simplemente la relación en sí misma. El coito con un tercero o tercera. Exacto, no es un chape únicamente. No. Hay muchas otras cosas, como por ejemplo, estar viendo la misma serie por el mismo capítulo y hacerse comentarios. Y si el otro, aunque vivan en casas separadas, no hay ninguna relación. Puede ser motivo de escándalo. Vos estás viendo con una compañera de elenco, decís, bueno, hoy a las 8 vemos juntos. No están juntos, pero la están viendo juntos. Y la comentan en vivo, Es cierto. por chat. Te voy a tirar otro, la voy a modificar la historia, no fue así como tal porque no venía de engaño. Pero, ¿qué pasa si viajas en estos? Para mí, primero quiero decir algo. No sé si existen los buses totalmente cama. Siempre te los venden, pero cuando vos Sí. subís, no es tan cama. Siempre semicama puede ser semi-semicama. A eso voy. Después alguien viene y te dice, no, yo viajé en uno, tenía cortina, habitación, baño propio, ducha, un perro que te lo Sí. presta la compañía para que sientas que estás en tu casa y todo de madera. Y yo nunca me tocó. A mí no me tocó. Siempre Y- saco el que le digo, flaco, escúchame, este que me estás vendiendo es cama. cama. Es ejecutivo, es re contra ejecutivo, que los ejecutivos no viajan en No, bondi. pero tiene una cosita adelante que se pone así, que la estirás y pones los piecitos un poquito mejor. Bueno, tengo en una gira a amigues, consiguen el cama posta, el que yo nunca logré acceder. Sí. Consiguen ese super micro fantástico, qué sé yo. Digo yo, ¿y qué pasa si compartís un viaje largo, cama con cama,
con un compañero de trabajo o compañera de trabajo. Es muy buena tú. 12 horas a Mendoza, volvamos Sí. a este lugar tan... Sin cortinita en el medio. Cama, cama. Cama, y charlamos toda la camillo. noche, y en un momento decís, che, está para tirarse, y estamos los dos en posición horizontal, no es una cama, son 2 asientos, hay algo en el medio, supongo, un precipicio, de Sí. vuelta, nunca accedí a ellos, No. ni aun cuando los pagué. Pero podés compartir sin querer un apoyabrazo y se toca un dedito con un dedito. La posición horizontal y viendo la misma peli, tienen, no sé qué peli. Sí. Beethoven 2, ¿viste? Las de los micros. La del perro San Bernardo que encuentra... 12 horitas de charla horizontales. Sí. Puede ser, para mí yo te la califico como engaño. 47756688. Vamos a escuchar y jugar, que es de lo más lindo que hay. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? María. Bien, María. Pongámosle María. ¿Qué día cumplís años, María? ¿Tengo que decirlo? No, Ah, no. En esta sección estás perdonada. No vamos a completar el calendario hoy. Seguramente no. Perfecto, no. Igual está. Bien, María. Ok. Contanos. Bueno, voy a bajar la radio porque tengo delay. Me parece bien y aparte le estás metiendo chimi. Ya dudaste en el nombre, no querés dar tu fecha de nacimiento, ¿no? es como que hay cierta oscuridad que agradecemos. ya me gusta el caso. Sí, estoy en mi casa acá en Anteojos. Bien. Con la cara tapada. Estás blureada, para nosotros estás blureada. Sí. Contame. Bueno, el tema es el siguiente. Voy a contradecirlos en cuanto a los fines de semana, Ajá. porque yo a X lo conozco un fin de semana. Sí. Yo no sabía que él tenía su pareja oficial y después siempre fueron los fines de semana. Mira, ¿vos estás en pareja también? Ahora sí, con él. Ah. Empezó turbio. Sí, empezó turbio, por eso llamé. Empezó Turbioni. Vos saliste un fin de semana y él estaba en pareja. Claro, sí, yo no sabía, yo Claro. estaba sola. Y vos no querés dar tu nombre ni nada porque suponés que todavía puede haber algún recelo de algún lado. No, pero prefiero cuidarme, me cuido, me Bien. cuido. Ujú. ¿Y cómo fue ese conocimiento? ¿Cómo se de- conocieron el fin de semana? O ¿Qué sea, hacían? En un boliche. O sea que él, para imaginarnos la situación de él, que estaba en pareja y dijo, tal vez me voy a un boliche, mi amor. Claro, él fue a bailar, yo también por mi lado, y nos conocimos ahí, pero yo no sabía que él tenía pareja. ¿Y cuánto tardó él en contarte que tenía pareja? Poco menos de un mes, porque solamente hablábamos, nos vimos solamente esa vez, y después cuando se decidió de vernos, porque habíamos pegado onda por teléfono, no, él me lo dijo, él blanqueó. Ah, pero la noche que se conocieron no pasó nada. Sí, beso. Ah, nada beso. más. Beso. Está bien, pues un beso. Acá cuando llegamos también chapamos, pero Sí, hola, ¿qué tal? obvio. No, Y Sí, aparte- pero no se ve en vivo, lo tienen que hacer en vivo. tenés Ah, razón. bueno. Mañana nos saludamos en vivo. Mañana. Ah, chapa. No, está bien, vos no tenés culpa alguna. No. Y él si ya estaba en un proceso ahí después, no pasó Sí, de ahí. él estaba acá con un pie fuera, pero bueno, estaba, qué sé yo. ¿Y ahora son felices? Sí, Te hago una consulta, María. dos, sí. Si él te dice, che, el sábado me voy a bailar, ¿qué te pasa a vos? Bueno, ese es un tema súper candente. Claro, le dice, voy a un swinger, no pasa nada, pero voy a bailar, es que No, cuando se quema con no, leche, ¿cómo? ve el Juli, sallo. no, menos. Meto sallo hoy, ¿eh? Sí. No, Juli, menos. Bueno, no, pero menos. ¿qué pasa? Él quiere ir a bailar y a vos te cuesta eso, porque sabés, Sí, me cuesta un montón. el que se quema con trampa, Ve el sallo. boliche y llora. Exacto. Sí. Bien, sí, María, sí, pero no- bueno, él también, él es un poco más joven que yo y él todavía... A mí me encanta salir y de hecho hemos salido un montón de veces juntos, Mm. pero él es un poco más joven que yo y... ¿Qué es entonces la edad? como- Ah, eso que la obra social te ¿Qué es cobra la edad? más caro, sí. Sí, Claro. no, eso es lo que el calendario te marca Claro. solamente. Ok, María, pero no fue engaño. En Ah, este caso, tranquila, pasa nada. Sí, a ver, de su parte, no de la mía. Sí, No, él estaba vos- aún de novio. estaba ahí en el fade out. Vaya, tiene un 4, vaya. Sí. Vaya tranquila. Beso enorme. Otro día no decís tu cumpleaños. Bueno, dale, un beso chicos, los quiero mucho. Te queremos Beso. a vos, María. 47756688. Cada tanto abrimos nuestro taller de engaños donde analizamos, conversamos, nos hacemos preguntas, aprendemos, no tenemos la razón, nos dan ganas de opinar. Enjuiciamos a la sociedad hipócrita en la que vivimos. A ver, Pablo, ¿cómo enjuiciamos ahora? A ver, te audio. Pablo, avisale a Inés Sí. que ya tiene confirmado el viaje a Mendoza.
Sí, pasó? la contrataron. O sea que ahora que Inés viaja mucho, viajó ahora, hacía rato que no viajaba, en pandemia, Sí. obviamente. Pero ahora voy a pedir, bueno, encima ahora está de viaje también. Che, qué Claro. raro esto, ¿eh? ¿Cómo va Mendoza? ¿Y nunca trae vino? Sí, ahora está en Mendoza, pero a Mendoza fue bocha de veces. Bueno, 4775-6688, todo por una noticia de una de las aplicaciones líderes en encuentros extraconyugales que dice cuáles son los destinos más elegidos por los y las infieles. 32% se lleva a Mendoza, Cataratas del Iguazú 24%, Ushuaia 18%, El Chaltén 11% y Tandil 8%. Para mí van a empezar a subir las demás, las que no nombramos. De orgullo. Claro, ahora van a empezar a decir porque ya estamos de alguna manera estamos deschavando, ¿verdad? Sí, claro. Estoy pensando, ¿cuál elegiría yo? En ese, no, Cataratas lo veo como familiar. No me preguntes por qué. ¿Eh? No, Hermoso porque lugar, por supuesto, pero lo veo como familiar. para mí el bote, la lluvia, la humedad, La caminata es como un trekking, no es una caminata romántica. el mate. Es mucho mejor que una romántica, me encanta, pero hay algo familiar, el mate. Pero por eso, para mí, en este caso, lo familiar es lo que te haría pensar que no y es uno de los más elegidos. Después- Está bien pensado. Tenés razón, después te voy a hacer otra pregunta. No, hacémela ahora. Ahora, te la hago. Soy ansiosa. ¿Qué tiene que pasar más tiempo para que lo aceptes y chapes y no pierda el erotismo? Escuchar cuando tu pareja hace pis, nada escatológico. Sí. Una puerta medio abierta, nada escatológico, pero así, o compartir mate. Y después el mate chape. Ay, qué feo. Pará, Difícil. ¿vos me estás diciendo que entre al baño o que... ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué te cuesta que pase más en primer lugar? Que entre al baño, deje un poco la puerta abierta, escuches un No. y después chape, o Sí. tomar mate juntos, todavía recién que se conocen, y después chape. No, baño nunca. Aunque sea un pichín. Baño, yo quiero creer que no tiene baño de la casa, directamente. O sea, Que no, no- lo está que no- borrado. Que él no hace pis. Está borrado, claro. Está borrado. Pero mate me parece que mejor. ¿Sí? Sí. Vos baño. Vos sos Baño. sotano, Sos de la puerta, Sos de No, la... no, pero no me jode tanto. Bueno, no me jode para nada. No me parece que lo del baño es asqueroso. Sí, a mí sí. La tranza del beso después de mate, igual Inés no toma. Por pero- algo los baños de los shopping, todos tienen música, obla, tienen... No está bueno. Pero una cosa es alguien con quien te des confianza y después escucharte a vos. Así. Bueno, ¿qué sabes por confianza? Por ahí la primera cita con alguien casual no es con confianza, es un desconocido. A mí el pis no me genera nada feo. 47756688, hacemos un caso más. Hola. Hola, Sí, ¿cómo te llamas? María también. María María, también. mirá. Me gusta los lunes de Marías. Contame, María. No me digas tu cumpleaños si no querés. No, igual yo no tengo ningún tema con la edad, así que no, ningún problema. No. 25 de enero. 25 de enero sos de Seba. De Seba, Y ya lo tenemos. ya está, ya ¿Yo está. sola tengo este calor infernal o hace calor acá? Yo estoy transpirando mis patitas. Qué raro, ¿no? Vine con pantalón liviano. Bueno, contanos, María. Bueno, resulta que casada hace muchos años, hijos, tuve una historia, un touch and go con un flaco, no lo vi nunca más. Trabaja en un lugar muy público al que yo seguí yendo, pero no lo vi más. ¿Casa Un Rosada? No. Un día voy a un supermercado muy conocido, todos lo conocemos. Bien. Resulta que voy a saludar a alguien y me encuentro con que estaba de espaldas charlando con otro tipo y era ese flaco. Ah, ¿y cuánto hacía que no lo veías ahí? Y cuando digo veías, 10 años. Bellezas. 10 años. 10 años. Claro, bueno, nada, hola, chau, me morí de la vergüenza, me fui. Al rato me cae un mensajito que dice, flaca, qué linda que te queda esa camisa. A lo cual contesté, muchas gracias, pero es una campera. Bueno, seguimos charlando. Mi marido se sube al auto, se va a Olavarría a ver al indio en contra de mi voluntad. Y yo... No, pará, María, te quiero mucho que empieces a meter como Claro. algo para bajar la pena. Claro. ¿Entendés? Y le pedí milanesas Atenuadores. y trajo al horno mes de fritas sabiendo que a mí al horno no me gustan. Y si algo a mí me jode son las empanadas. Él en contra de mi voluntad Bien, se, dale. se fue a ver al indio a la barria. Pero tiene Solo derecho. con un amigo. Vos también tenés derecho a hacer cosas en contra de su voluntad que te hacen feliz. Claro,
novio. Ah. Por eso, en contra de su voluntad, cuando me llegó un mensajito diciéndome, che, qué linda que estás, ¿cuándo nos vemos? Yo puedo este fin de semana, flaco. Bueno, No. me dijo, sí, me dijo, bueno, dale, ¿me pasas a buscar vos? ¿Te paso a buscar yo? No, le dije, yo vivo en pleno centro, quédate tranquilo que te paso a buscar yo. Fui yo hasta su trabajo, nos fuimos, ahí, o sea, yo lo pasé a buscar, lo levanté, bueno, y de ahí en más estuvimos viéndonos 5 años, No, te la creo. te lo juro. ¿Siempre que tocaba el indio o también en otros momentos? No, llega un momento en el que te enviciás, ¿viste? Entonces, de verse 1 o 2 veces a la semana, te veía 3, te veía 4, después Mirá. pasamos a vernos todos los días, menos los domingos. Ah, Mirá. porque veían a Gerardo ahí, veían el corte de la manzana de Sofovich. Pero, y una pregunta, y eso, voy a prejuzgar. Imagino que te daba mucho placer, ¿no te daba culpa y no te hizo sospechar que tal vez la pareja original estaba medio, como dice Juli, Fluffy? Ni anfifrafli. ¿Qué sería? Fluffy. Y No, como si lo ves todos los días, menos el domingo, a tu segunda pareja, llamémosla así. Digo, Sí. ¿no te hace pensar que tal vez la pareja original está medio en cualquiera? La pareja original, en realidad, ¿la pareja mía o la de él? Sí, La tú. tuya, la tuya. La pareja mía con 2 niños muy, muy pequeños, mis hijos se llevan 11 meses de diferencia. Ah, está todo complicado. Claro, él laburando a re pleno y nada, y yo en ese momento ama de casa muy, muy aburrida. mm, ¿Y en algún momento sentiste culpa o fue todo placer? Mientras duró, fue todo placer, amor, todo lo que se te ocurra bueno, y cuando se terminó, sentí culpa, ¿Y por quién se terminó? porque yo le di una patada en el culo. Ajá. Por eso se terminó. ¿Y ahí? En el- ¿Y ahí sí sentiste culpa al final de todo? Sí, en realidad la historia es re larga. Sentí culpa porque la otra persona lo descubrieron y lo rajaron de la casa. Ajá. A mí no, digamos, ni se descubrió ni me rajaron. Ajá. Win-win, digamos. Claro, y digamos, y sentí culpa por eso, porque a la otra persona Ok. le fue mal, Claro. y después sentí culpa por mi familia, por haberme ausentado tanto tiempo por algo que yo sabía que no tenía ni pies ni cabeza y era solo pasarla bien y nada más. Y bueno, Pero la era como vida. para era como ir a cerámica, ¿no? Claro, Para pero vos era. volvés muy transpirada. Mamá va a hacer jarrones. Claro, ¿qué va a hacer? una cosa así, qué sé yo, La hay vida gente es- que va a pilates, hay gente que va a yoga, bueno, ¿Y ¿Y vos hoy qué cómo vas a- está la pareja? bien. Entonces sirvió. ¿Es engaño? Sí, pero sirvió. Claro, fue largo el proceso. ¿Sabes María, qué? Es como el puerperio, ¿viste? En la que necesitas que alguien te suba el ánimo y estés bien y demás. Bueno, fue mi puerperio. claro. Y como digamos. decía Borges, si no es tu pareja, ve a buscarlo afuera. ¿Decía eso? Algo Tal así cual, decía. tal cual. Bueno, algo así. Gracias, María, por tu testimonio. Gracias a vos. Te mandamos un beso enorme. Último o última, 47756688. Cuando abrimos el taller pasa esto, ¿viste? Empieza ahí y dice, bueno, uno más y cierra, como cierra. Vicio. Hasta acá, vamos, hasta acá. Hola. Hola, Uy, ¿cómo te llamas? María también. María, me Bien. encanta. Las 3 Marías salieron hoy. ¿De qué barrio? No me digas. ¿Cuándo cumplís años? No me digas. No me digas. Gracias. Gracias. Bueno, María, Gracias. contanos. Bueno, yo estaba de novia Ujú. y en un cumpleaños de un amigo conocí a una persona que me pareció muy linda. A todo esto, porque es importante aclarar, yo estaba en una relación y ella, mi novia, que ella quería abrir la relación, quería conocer a otras personas. De hecho, ella a veces salía con otras personas que conocía en Tinder. ¿Y a vos cómo te caía eso? No, a mí no me gustaba porque yo no me sentía como apta para abrir la relación. No es algo que vaya con mi persona. Entonces, no me cerraba y no lo Ajá. hacía. Ujú. Pero por, digamos, como ella lo quería hacer y todo, yo le daba la oportunidad de que lo hiciera.
Ella me decía que era ir a tomar una cerveza y después nada más, que no pasaban cosas más allá, pero bueno, yo elegía confiar y que lleguemos a ese punto medio entre las dos. Ajá. La historia empezó a cambiar cuando yo fui al cumpleaños de un amigo y vi a una chica que la verdad que me pareció muy linda. Ahí le mandaste un WhatsApp a tu novia diciéndole, che, abramos la relación hoy. Lo pensé bien, recién lo pensé. Recién. ¿Cómo? Esa noche que nos conocimos, la verdad que estuvimos un montón de tiempo juntas, bailamos, compartimos toda la noche prácticamente. No pasó nada, pero pasó mucho. Quedaste tildada. Ah, peor, te quedaste enamoradísima. Y por ahí, más o menos. Qué difícil. Claro. Hubo mucha química, pegamos muy buena onda. ¿Y ninguna intentó nada? Ninguna intentó nada, no. Y de hecho era un poco más complicada la relación, la cuestión todavía, porque esa chica estaba con otra chica también en ese mismo cumpleaños. Ah. ¿Y tenía la pareja abierta ellas? Ellas estaban en un no sé qué, estaban en un gris muy grande, así que era como incierto lo de su relación. Pero bueno, estaban juntas, digamos, ese día. ¿Y alguna vez pasó algo con esa otra chica o nunca nada? Sexualmente Bueno. hablando, perdón. Evidentemente te pasó algo sentimentalmente. Sí, exacto, sí, pero no pasó nada, simplemente hubo buena onda. Es Cuestión- bueno el caso, ¿eh? Sigue. Sigue, sí, no, es el principio recién. 2 semanas después, otra vez me la encuentro en un cumpleaños. En otro Del mismo, ¿no? cumpleaños, de la chica que salía con ella. Ajá. Ok, ¿en todas amigas? Morbi, ahí entró Morbi. Sí, sí. Sí, la encuentro en ese cumpleaños otra vez. Y bueno, otra vez pasaba lo mismo. Se sentía que había buena onda. Yo me acerco a ella y le pregunto, ¿vos también? ¿Vos estás en una relación abierta? Tanteando un poco la situación. ¿Y? No, un poco no, Y- eso se llama tantear la Toda. situación 100%. ¿Y qué te dijo? Sí, y ella me dijo que no, porque no estaba en relación directamente, pero bueno, que no daba el lugar. Ah, ya se había separado. Exacto, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, y ahí nosotros después arreglamos para tener una cita, Sí. salimos, todo esto yo contándoselo a la que se cuenta a mi novia, era todo súper público, digamos, tuvimos una cita nosotras, lo pasamos bien, pero después el tema se empezó a complicar porque la que en ese momento era mi novia empezó a decirme que no le gustaba lo que estaba pasando, que yo hablaba mucho con ella por WhatsApp, que le contaba cosas que eran un poco más profundas de lo que ella esperaba, algo superficial. Se arrepintió. Se arrepintió, a lo que mi respuesta me está insistiendo hace 2 años con abrir la pareja, y ahora que yo quiero salir con alguien más, me está diciendo que no. ¿Y cómo terminó? Bueno, y ahí nos juntamos una vez, al final la invité a ella a una juntada que también estaba mi novia, como para que se conocieran, era una parte de un acuerdo, y al final después de la noche se pudrió todo, mi novia no quiso que yo saliera más con ella, así que básicamente me quedé con la relación con la que estaba, y le dije que no a la chica, cosa que bueno, no cerraba tampoco. Es como un antes del amanecer, pero termina Sí. sin el beso. Ah. Para mí es engaño. ¿Engaño? Y hubo amor. qué Hubo sé amor yo. ahí. Si me decías, nos recontraentrincamos y después nada, pero hubo amor, eso Claro. afecta. ¿Vos querías que termine que dejaba la oficial y que iba con la nueva? No, que abran la pareja y que sean todos felices, los 7, los 8, los 10. Felices los 4. Bueno, sí, yo no empecé por el final, pero la realidad es que yo dejé a la chica con la que salía y hace 2 años que estoy con esta chica que conocí en ese cumpleaños. ¿Viste? Bueno, arrancó confuso, arrancó con un engaño de los Un engaño. de los de taller de engaños clásicos, que no pasa nada, pero pasa de todo, y terminó siendo tu pareja. María, excelente historia y contada con el suspenso suficiente para tenernos ahí. Muy bien. Te mandamos un abrazo Bueno, enorme. chicos, un beso grande. Chau. Chau, chau, Adiós. buena semana. Terminamos este taller de engaños acá porque hay muchos más casos y decimos, no, hasta acá, hasta acá. Ya estamos al borde. Pregunta, ¿saldrá Sebastián Wanreich a contar qué pasó el viernes y dónde está ahora? Para mí está alcoholizado en alguna parte del mundo. Ya te lo chequeo. Buenas tardes.
Stones, esta semana de vuelta y media con Pablo Daniel Fábregas, con Seba, que es un signo de pregunta. El viernes dejó el estudio, hubo confusión, hubo rumores de disputa acá y que corría peligro la Trieja, pero creo que está en línea. Sebastián Wanreich, ¿cómo estás? Julieta, Luciana Pink, buenos mediodías para mí, buenas tardes para ustedes. ¿Me escuchan y me ven? Te escuchamos y te vemos por YouTube, por Twitch, por Caseta O. Lo pueden ver a Seba en estos momentos descendiendo unas escaleras. Sí, justo la palabra descendiendo es la más antipática del mundo Te para mí, pido pero bueno, no disculpas, importa. Pero está descendiendo. Gracias, sí. Jirafita. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Y dónde? Bueno, bien. Bueno, estoy en Los Ángeles, en los Estados Unidos de Norteamérica, otra vez. ¿Qué me está pasando, no? Que estoy tan pro-yankee. Recibimos una invitación y estamos en Los Ángeles, vinimos al programa de televisión de Dante Gebel y nos invitaron así sorpresivamente, así que estamos aquí en una ciudad que no conocía. El viernes me fui un ratito antes de la radio, por eso quiero agradecerte a vos y a Pablo, que me dijeron, sos el que menos vacaciones se toma, te mereces este viaje, así que acá estoy en el viaje. Pablo, más o menos, te está contando los días de la semana. Yo le digo que él se haya tomado 8 semanas, no quiere decir que después él cuente todo como así, como los años de los perros. Yo calculo 5 Eso. Sebastián, 4 Juli, 2 Pablo. Para que, a ver si pueden ver dónde estoy. ¿Se Sí. ve, no? ¿O no Sí. se ve? Bien. Estás en Perfecto. Warner Bros, obvio. Warner Bros. Ahí está, ahí está. Bueno, si quieren les cuento un poquito. Por favor. Hoy a la mañana tenemos esa grabación en el programa de Dante Gebel y hoy a la mañana fuimos a conocer un poco, fuimos a los estudios de Sony. El impacto fue entrar a los estudios de Sony y ver el estudio de Seinfeld directamente, la escenografía ahí. ¿Y qué te Mirá. pasó? ¿Qué te pasó al ver la escenografía? Piel de gallina. Había hablado con el Chacal la semana pasada acerca de si seguía estando o no seguía estando, y resulta que sí, obviamente, no sé si es el estudio donde grababa, pero era la réplica de toda la escenografía. Los muebles, según nos dijeron, son los verdaderos, el sillón, la mesita, el teléfono de mesa, porque recuerden que la serie es noventosa, entonces teléfono con Claro. cable todavía. ¿Y cómo se puede visitar nada. el estudio? ¿Es como si fuera un museo o es restringido? En realidad, digamos, el si acceso? sos argentino, Sí. te tenés que tomar un avión en Ezeiza, Sí. y de ahí hay que comprar un pasaje para ir a Los Ángeles. Bien. Con escala, no hay vuelo directo. No. Una vez que podés sacar el tour, lo podés sacar desde acá, desde allá, desde el lugar del Sí. mundo donde estés, podés sacar el tour. ¿De acuerdo? Sí. Llegás a Sony, nos tocó un señor muy simpático, viste que los americanos de todo te hacen un show, y acá era muy histriónico, el señor corría, iba y venía, pero tenía un inglés muy acelerado, entonces se me dificultó eso. Cuando entendía una frase me perdía las 3 siguientes. Para valorar la que habías entendido, decías, qué bien, la entendí, y ya te estabas perdiendo lo que decía el siguiente. Tremendo, es tremendo. O cuando entendés todas las palabras de la frase, pero no sabés qué dijo. Pero Eso es peor todavía. Ay, Dios mío. ¿Les pasa? Sí, claro. Jirafa, ¿te pasa eso? Me pasa, me Sí. pasa. Le decís, ¿por qué si entendí todas las palabras no sé qué me está diciendo? Claro. Bueno, entonces, el estudio de Seinfeld, piel de gallina total. Después nos mostraron un corto con las grandes películas de Sony, en realidad Sí. que fue Columbia, fue la Metro, valga la redundancia, y no sé cuántas cosas más. Entonces iban mostrando cómo una empresa compraba a la otra, cómo Sí. se iban una mamusca de empresas y escenas de grandes películas. Ahora estamos entrando a Warner. Acá tengo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Decile Estoy quién saliendo sos. para una radio en Argentina. Decirle quién sos. Reemplacé reportó. a Ginsburg. Casi feliz, reemplazaste a Ginsburg. Casi feliz. Besito, las buenas ¿Cómo le va? noches. ¿Usted de dónde es, Javier señor? Troya. Sí. Mis padres de mi madre. Muy bien. La mamá es de México y el papá es de El Salvador. Se sacó el micrófono, lo adoro. Dalia le está diciendo que soy muy famoso en Argentina. Decirle que no podés caminar Sí, por la calle para. por acá. Que acá te reconocen y no te dejan caminar por En la Buenos calle. Aires no puedo caminar por la calle, señor. Bien. No puedo soy como Mirka. De lo que Sí. debe, de lo que debe. ¿Cómo? Pará que tengo que dejar el celular para pasar en Hacelo, seguridad. hacelo pasar. Sigan hablando ustedes. Hacelo pasar así vemos No, cómo es ahí la voy. máquina por dentro. Como un caiga quien caiga, dale, hacete el gil, hacete el gil. Hacete el gil, del gil, del gil. Ay, ¡Ay, nos colgó! Esto lo hizo una vez Gloria Carrá. Y mucho porque tiempo puede ser la estuvimos máquina misma, que anule la señal. Ah, vos decís. Una No, vez. no, es una suposición, no una vez tengo ningún dato. Teníamos una nota con Gloria Carrá. ¿Te acordás? Yo sí, no. y dijo, ay, chicos, lo dejo porque tengo que entrar al cine. Ah, me acuerdo. Espectacular, pero recién Excelente. empezaba y dijimos, no lo dejes así.
y después se completó y no pasó nada. No es que nos quedamos enojados. No, para nada. Después vino muchas veces. Recuerden que fue la única, cuando propusimos hacer el reencuentro de Señorita Maestra, Sí. fue la única que vino. Los otros no vinieron y las otras no Creo vinieron. que fue la única, ¿no? O Sola me estoy llegó. olvidando alguno. No, no llegó ninguna. sola, dijo, yo vengo a reunirme. Ella No fue creyó nadie. que fue una venganza por lo que nos hizo dejarnos en el cine, pero no, había pero sido. No, fue convocante para los demás. Está Seba en este momento, pueden ver en Twitch, en YouTube, en KZO, las fotos del tour que hizo por los estudios donde se grabó Seinfeld, y ahí lo vemos en este momento, en foto que está en sus redes sociales, donde está sentado en el mítico sillón. Tati Rose tiene algo para decir como community manager de excelencia. ¿Qué pasó, Tati, con las fotos de Seba? Seba subió un carrete, de lo cual estoy muy orgullosa porque antes Seba no sabía subir carretes. O sea, ya sabe, 2022 sabe subir carrete. Muy contenta por eso. Pero son creo que 6 o 7 fotos, todas iguales. Todo es igual. O sea, Raro. cambia como un gesto. Ojo O un que- poquito más cerca, un poquito más lejos. Puede ser una estrategia para que digas, jodeme que subió la misma. Jodeme Claro. que no hay ninguna distinta. Jodeme y la viste las 6. Capaz sirve para estadísticamente, no lo sé. Pero me dio mucha ternura. Le empezamos a llamar Seba, si estás de acuerdo, el rompealgoritmos. A partir de ahora sos el rompealgoritmos, One Rage. Ahí está. Acá estoy, chicos. Sí, te vemos y te escuchamos. ¿Te rajaron? Me da la sensación Vamos de que todavía. te rajaron, Seba. ¿Te rajaron del lugar de No, Warner? no, se corta adentro. Mucho Warner Bros, pero se corta adentro. Y el señor me dijo que el Wi-Fi no era muy bueno. Mirá qué paradoja. Con respecto a lo que dijo Tatiana Gisela, que escuché recién, Sí. hay una contradicción en su frase, porque por un lado dice, son todas iguales, y después dice, no, pero cambia un gesto. En los pequeños gestos está todo, Tati. Así que Ah. ahí está todo. No, Seba, ¿Ok? acá estamos viendo Bueno. el posteo y no cambia nada de una a la otra. Pero genera intriga, genera como para decir, a ver si hay alguna diferencia, lo veo de nuevo, lo veo. Bueno, y a los estudios Warner todavía no entramos, pero ya se ve bien bonito, entre nosotros más bonitos que los de Sony, quiero ser sincero. Upa. Después, en Sony, después de Seinfeld, nos pasaron esa película que les decía, y después visitando estudios, Y nos decís, vamos a dijeron si comer, llegan ya. a ver... Sí, si llegan a ver alguna estrella, algún famoso, no le pidan fotos, Nada. nos dicen, nada, ni le hablen, así nos dijeron. Yo ahí le dije, ¿sabés quién soy yo? ¿Sabés qué? Obvio. Casi A mí, te que, dije. a mí que no me miren, decís vos. A mí que no me... Yo conduje Escucha. Mundo Bohemio, hablé con sentimiento. ¿Qué te pasa? Por Y aparte, supuesto. Bueno, decirle co-conduje. nearly happy. Nearly happy. ¿Sabes con quién estás hablando? Sí. Nearly happy. Almost happy. Bueno, y la verdad, algo muy canchero, si trabajás en los medios, ¿Qué? no te sorprenden los estudios televisivos de Sony, están buenísimos, pero son como más antiguos. Ahora Warner parece mucho más canchero, y algo que me alivia el alma, el tour es en español. Así que Vamos. no tengo que estar tan tenso ahí escuchando palabra por palabra. Bien, Seba. Igual, Seba, me avergüenza totalmente. Te voy a aportar Sí. la mirada del industrial, perdóname, pero por ahí te viene bien ya que estás Adelante. en esos estudios. Es muy probable que los Sí. estudios sean medio viejos, pero mirá hacia arriba. Tal vez la cantidad de luces y cosas que veas te haga vomitar de la emoción. Te lo juro que lo hice, Oblap, pero ¿Y? te lo juro con toda mi Te alma. creo. Y Sí, perdón. Y todo el tiempo le destacaba a Dalia Goodman, mirá qué iluminado está todo, porque nos llevaron por los estudios de los viejos talk shows de Estados Unidos de los años 60, 70, Grosso. tipo La Ruleta de la Fortuna y todos esos programas espectaculares. Los comparás con los estudios de hoy y no tienen mucho que hacer, pero, no sé, hace 50 años hacían esos programas espectaculares y ves las fotos y ves los videos iluminados del carajo siempre. Y en la iluminación está todo. Seba. Cualquier escenografía pobretona, la iluminación te pone bien arriba. Y por más que me carguen, miren un poco la foto que subí a Instagram en el estudio de Seinfeld. Lo bien iluminada que está. Claro. Sí, se ve. Fíjense. La Se estamos te ve. buscando. Sí, Se te jirafita. ve. Te quería Sí, preguntar jirafa. si hay mucha gente en el tour con ustedes o si es una temporada alta de ver estudios de televisión. Punto 1. Preguntaza. No, hay un... Sos graciosa, jirafa. Hay un cupo. Éramos 25, ponele. Bien. Únicos argentinos. Sí. Ahora en Warner no tengo idea cómo será. Pero bueno, ayer llegamos el sábado a la tarde, ponele. Paseamos muy poquito. Ayer hicimos Santa Mónica, que es una de las zonas que me habían hablado mucho, y Venice Beach, mejor dicho. Alquilamos unas bicis, hicimos todo ese recorrido muy canchero, muy bonito, muy bonito. Y cuando volvimos a Santa Mónica, era un lío de gente, la verdad. Un lío de gente total.
de, no sé, miles de personas en la playa y el agua fría tipo San Bernardo, ¿eh? Ahí está, para los que Bueno, dicen, ¿eh? también, Fuiste sí, a comprobar que somos los mejores. Claro, estamos en primavera acá también, hay que decir. ¿Y las distancias? Bien, y las distancias son enormes, enormes. La producción del programa de Dante Gebel nos dio un auto gentilmente, una camioneta, porque los autos chicos no existen acá, ¿eh? Es de no hay europeo. auto chico. El auto chico es de europeo. Es de europeo, tenés razón. En realidad, no hay nada chico en esta ciudad, me parece. En Estados Unidos no hay como nada en varias chico. ciudades. En Estados Unidos no hay nada chico. Nada, Las nada. casas son grandes. Nada. Bueno, no. Yo me imagino, departamento en Manhattan es chico y caro. Pero cuando hablamos de comidas, vasos, autos, Pitos. ¿qué más? Pitos no vi todavía, pero bueno, voy a pedir ver. Dale. Edificios dije, el edificio Warner es una bestia, es una mole total. Y acá enfrente hay otro edificio de Warner, que no sé qué será, arreglarán la guita ahí, también otra mole. Las calles son muy anchas, las autopistas también. Hicimos mucha autopista. La verdad que cuando venían acá, sin Waze o sin GPS, no entiendo cómo llegaban a ¿Cómo los vivía lugares. la gente? Sí. No lo puedo entender. Para mí, la camioneta que nos dieron... Perdóname, pero tienen algo, no sé si es común a todo Estados Unidos, pero tiene algo brillante que uno dice, qué boludo, ¿por qué no lo hace el resto del mundo? Por ejemplo, las bajadas de las autopistas tienen número básico. Simple. Excelente. Después tenés que bajar Bueno. en la 44. En la 3. Claro. Así todo el tiempo. De hecho, tengo una crítica para hacer nada más, porque me parece excelente, pero dice 3A, 3B, ponele 3 y 4. Claro, ¿Para qué 3A y dale. 3B? Sí, porque para mí Pero las bueno, abrieron pero- después. Estaba la 3, la 4 y abrieron en el Muy medio algo. bien. ¿Ves? Eso es el Por algo vos sos industrial, lo ¿eh? que sos, Obla. Supongo. Muy bien, Obla. Claro, entonces no pueden empezar a cambiar ahí. Bien. Pero bueno, esta camioneta viene con el GPS incluido y es una cosa de locos. Porque ponen, bueno, ya saben cómo funciona. Sí. Pones a dónde vas y te va diciendo. Aún así, sos un sudaca argento, tenés miedo todo el tiempo de pifiarle. De doblar mal. Viste que en Panamericana te cruzás de carril como Sí. querés, acá vas pidiendo permiso, sentís que sos un boludo, que todos te están mirando. Y en un momento bajás. En un ¿Tocaste momento bocina? bajás y ¿Tocaste llegás. bocina? No. Toqué bocina solo para saludar a uno que me dejó pasar, que dice Bien. pip, pip, ¿Y eso solo. pasaste algún peaje? No, mirá Bien. vos, no pasé peajes. Qué raro. Mirá qué raro. Cae preso. Mirá que hemos viajado un montón, ¿eh? Alguno te comiste, te Caemos lo traemos. presos, ¿no? Sí, Sí, algo así. Los estacionamientos se pagan por adelantado, los parkings, quiero decir. Igual vos estacionás Eh, en donde no se puede. Eso ya es esa costumbre que vos tenés No, para no. embarazadas. Eso no se puede hacer. Y la camioneta que nos dieron es muy grande, no entra en cualquier lugar. Ese es el problema ¿Qué problema, no? Que tengo. Buen problema, buen problema. ¿Y cómo sigue entonces el itinerario? Bueno, ahora vamos a Warner. Mañana grabamos este programa para el que fuimos invitados. El miércoles vuelo todo el día y el jueves estoy ahí. Preguntale cuándo Y ya sale el después- programa. Preguntale cuándo sale. Sí, ya Y mi si- vieja me pidió eso, así Si que le voy a podés- preguntar. Si podés nombrarnos, tocate una ceja, ¿viste esas cosas? Todo. Chicos, vuelvo el jueves Si Dios y quiere. después hasta el 15 de mayo no viajo más. No, 14 me dijiste a mí. Quédense tranquilo. Esto es un papelón. No, me quedo un día más, me quedo un día Escuchame, más. hay algo, hay una gema Escucho. hoy, es un día muy importante porque ¿qué tenemos Sí. para estrenar? Decilo vos. Hoy tenemos un fútbol o muerte espectacular. Vamos a blanquear que lo han grabado, la piba, el Tano, el Feo, Héctor, lo han grabado en algún momento, no hace muchos días lo han grabado, pero el detalle de público presente, Sí. como en las viejas épocas de tribuna caliente, de polémica en el fútbol, para los más grandes, público presente que colmó las tribunas de Urbana Play con papelitos, bombos, camisetas de fútbol. ¿Hubo quilombo entre hinchas de distintos equipos, por ejemplo? ¿Hubo quilombo entre Di Payaso y algún hincha de algún equipo? Hubo- Dos invitados espectaculares. Sí. ¿Se desvanece alguno de los integrantes de Fútbol o Muerte en algún momento? De la vehemencia. Se agarraron a trompadas. El Tano Caprese y el Feo Larramendi. ¿Volaron? Hoy lo vamos a saber. Fútbol o Muerte, ¿nombra a los invitados o no Sí, los nombra? Sí, porque claro. Dos invitadazos. Invitados. Dos invitadazos que la rompieron, la descosieron. Estuvo Darío Stanreisberg, filósofo, docente, escritor, que, bueno, tiene su filosofía futbolera también, ¿no? Sí, no y me vino lo- a enfrentar... No me los Sí. imagino. Ahí, Lo de Darío fue una epopeya, pero la segunda Una invitada... epopeya. Popeye. La segunda fue la periodista odontóloga y leona Mechi Margalot, que la rompió toda. No se pueden perder el fútbol o muerte del día de hoy.
No sé si Tati ya subió un adelanto. Sabrán confirmarme. Tati quiere subir un adelanto, pero la estás mareando con tu toma de director y está Sí. por lanzar. Ahí va. No. Subila, Tati, subila. Está por subirla en este momento el avance de Fútbol o Muerte, edición especial con tribuna, con gente en vivo, con sorteos, con 2 invitadazos. Así que en un ratito ya lo vivimos a través de esta radio multiplataforma, Sebastián. Sí, señorita, yo creo que hay un antes y un después hoy con el Fútbol o Muerte, con el público presente y con todo lo que sucedió ahí. Los papelitos, la intensidad, es espectacular. Me hubiera gustado también, como siempre miro lo negativo, un Fútbol o Muerte en vivo hoy, porque vi la situación de Gallardo con el marcador de Punta River. Yo no que vi, le tiró ¿qué una pasó? cachetada, no sé. ¿Qué pasó? Un jugador de River corre la pelota, el jugador no llega, Sí. le pica y sale, y Gallardo le tira una cachetada en la nuca. No le llega a pegar, y después Gallardo grita: te dije que no la dejes picar. Porque para los que fuimos defensores, una ley para los que fuimos defensores es no la dejes picar. La Sí. pelota nunca la dejes picar porque cuando la dejas picar perdiste el control, no sabes para dónde va a ir. Digamos que a vos te Entonces, podría haber dirigido Gallardo- muy bien Gallardo. Te hubiera sido bueno No, ese me pegaba en la maridaje. nuca, bueno. Bien, y no sé si Guido vio la escena, seguro Nacho Girón, que iba a estar por ahí, seguro que también la vio. Sí. Todos la vieron. Era un buen Y momento Raúl para la vio. analizarla en Fútbol o Muerte. Bueno, Sí, muy bien. Yo creo que va a dar para hablar, así que seguramente va a llegar el tema hasta el lunes que viene. Seba, te dejamos seguir recorriendo. Gracias por mostrarnos este cachito y ser los ojos de Los Ángeles en este lunes acá en Urbana Play. Un sueño estar acá. Gracias por la invitación, abrazo grande y hablamos en cualquier momento. No se pierdan Fútbol o 5 Muerte. de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 56 minutos en la República Argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Fábregas en Buenos Aires, mi amiga Julieta Luciana Pinga en Buenos Aires. El programa de hoy está dedicado a quien se cree incapaz de planchar bien una camisa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa, por supuesto. Hasta las 8, vuelta y media, por aquí Urbana Play 104.3, YouTube, Twitch, Caseta Hoy. En todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, ¡bienvenido! Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Nos escuchás y nos ves. En KZO, Canal 30 de Flow. Urbana Play. tu radio. En el formato que quieras. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En la promo Set de Ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé Pureza Vital, Eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu Set de Ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo Set de Ganar y participa por 50.000 pesos todos los días. Promoción sin obligación de compra, válida para Argentina. Excepto Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 hasta el 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Luciano Bugalo, productor agropecuario. Fuera de haber subido 2 puntos la retención a la harina y el aceite de soja después de la guerra de Ucrania, ¿qué impuestos le puso nuevos al campo? Sí, prácticamente el desdoblamiento cambiario, que es un 50% más. Es una retención encubierta. Si ustedes cobran, importan los insumos que al dólar oficial. O sea, A ver, no, pero no es tan así. No es que te importa. No, pues vos tenés un montón de otros insumos que tenés que ver, por ejemplo, cambiar las cubiertas. Una cosechadora, que las cosechadoras tienen entre 4 cubiertas grandes que valen más o menos $1 millón cada uno, y las cubiertas chicas, que son 2, son 500.000 pesos cada cubierta. Entonces vos tenés ahí ya, tenés 4 o 5 millones de pesos solamente en cubiertas. De acá en más. Con
con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución es Melisam. Más información en melisam.com. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora es siempre más sabor. Disney Junior en vivo. El espectáculo de tus personajes favoritos de Disney Junior llega al Teatro Gran Rex. Vení a vivir una aventura mágica para toda la familia. Junto a Vampirina, Doctora Juguetes, Princesita Sofía, Amadeo y los Nivis, y Leonardo, Flower Power y Monjaja de Opa Popa Dupa. Vacaciones de invierno, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en ticketek.com.ar o en la boletería del teatro. En La Cardeus, disfruta de hasta un 50% de descuento, 18 cuotas y envío gratis. Y además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. En minutos, Superviel te trae toda la actualidad de la mano de Nacho Girón en Vuelta y Media. ¿Tenés aptitud? Tenés Superviel. Manu Martínez sigue presentando su disco 19 y adelanta nuevas canciones. 5 de mayo, Cultural Morán. Anticipadas en pazline.com. Produce 300. ¡Compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Che, no quiero ser manija, pero quería recordarles que se viene el Quilmes Rock, papá. ¡Vamos! Quilmes Rock, 30 de abril y 1 de mayo en Tecnópolis. Urbana Play presenta Liam Gallagher. Vuelve a la Argentina. Buenos Aires, I gotta tell you, man, you're the best fucking crowd in the universe. 10 de noviembre. Movistar Arena. El artista británico, ícono del rock de los 90. Llega con su gira mundial, Come On, You Know. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre, Movistar Arena. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que rompe todos los paradigmas y realza el ADN de Citroën. Cuenta con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza, aportando agilidad y dinamismo. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en citroen.com.ar. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Por primera vez, 10 especialistas en supervivencia de Argentina, Colombia y México se enfrentarán a uno de los mayores desafíos del planeta. Como Dios me trajo al mundo. Supervivencia al desnudo, Latinoamérica. Jueves a las 10. Solo en Discovery. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! El sabroso amargor de una cerveza en copa. De Mendoza con cariño. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Nos buscas, nos encontrás. @Urbana Play FM. En Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Come on. Estufa al mínimo, chocolatada y vuelta y media.
Superviel presenta toda la actualidad con Nacho Girón. Disfruta de los mejores beneficios que Superviel tiene para vos. ¿Tenés aptitud? Tenés Superviel. 6 de la tarde con 4 minutos y recibimos en la mesa de mármol y por primera vez de mármol. a Ignacio Martín Girón. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, ¿Sos buenas Martín? tardes, buenas noches. Javier. Javier. Tengo cara de Javier Javier. Martín va. Igual si me decís Javier por la calle, pero ni me doy... No. Pero ni un poquito de vuelta. Nadie se ha vuelto. Hay gente que usa el segundo nombre. Mi tía, por ejemplo. Nada. Nunca me hablaste de tu tía. Sí, la nombré varias veces. La hermana de Normita. ¿Cómo se que llama? Depende del ámbito en el que se encuentre. Es Alicia, para mí, la tía Ali, o es Gabriela. Y de golpe ibas a Nada los que ver. ámbitos y decían, no, Gabriela. Y todo miramos, está de trampa. Sí. Está de trampa, ¿cómo que le dicen Gabriela? Claro, segundo, utiliza su otro nombre también. Ignacio Javier. Claro. ¿Cómo estás, Ignacio Bien, Javier? bien. Igual me cuesta el Ignacio también, ¿eh? Digo, Claro, Ignacio San es... Nacho. Y te mandaste una cagada en tu familia cuando eras chico. Es andar a ordenar tu pieza, Ignacio. Y después, claro, después ya quedó el nombre Es artístico. absurdo que a los Ignacios le pongan Ignacio si sabemos que nunca nadie, ni la mamá ni el papá, le va a decir Ignacio. Es verdad, es para mí uno de ¿Por qué no lo bajamos a Nacho? Lo digo con total humildad, para mí es uno de los pocos casos donde el apodo o el sobrenombre es más lindo que el propio nombre. A mí Nacho me gusta muchísimo. Sí, Nacho. Ignacio me gusta, pero Nacho me gusta... Claro, hay que poner Montón. Nacho Ya. directo. Sí. Que no se permite directamente. ¿Cómo se llama tu hijo? Nacho. Sí. Pero si ahora se puede. Sí, ahora podés cualquier cosa, ¿eh? Ahora podés cualquier cosa. Sí. Nacho Girón. Bueno, acá estamos. Varias cosas para comentar de la política argentina. Un poco por principios, quiero decir, de que sé cómo pensamos todos. Si quieren, arrancamos por lo que verdaderamente le importa a la gente, que es claramente el bolsillo apretado que estamos viviendo. Y después les cuento algunas cositas que tienen que ver con la otra gran batalla de estos días, que tiene que ver con la justicia. Economía y justicia, le diría las dos claves que se hojearon un diario, si miraron un portal, están atravesando todas las noticias políticas de estas últimas semanas y estos últimos días. De la economía, a ver, el gobierno está haciendo todo lo posible, dice todo lo que está al alcance, para de ese 6 y pico, casi 7 de la inflación del mes pasado, bajemos considerablemente a una inflación durante el mes en curso, que es abril, que sea un poco más razonable, aunque alto. 4. ¿Cuánto es? 4 sería el número o un poquito más. Yo estos días hablé bastante con gente de Martín Guzmán y con Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. Sienten una desaceleración. Marzo tuvo las clases, por ejemplo. No vas a tener esa canasta tan fuerte en el mes de abril. Es salvaje, ¿eh? Totalmente. Y ver si pueden lograr establecer que en los próximos meses nos quedemos en un 3. Ahora, lo llamativo de esto es que al principio de año lo que te decían era, no, 3 es un montón por mes, porque vamos a coincidir que 3 es un montón. Vamos a tratar de estar entre 1 y pico, 2 cuando se va al diablo. Ahora ya están dando por sentado que 3 no es un mal número. No es un mal número. Y que casi es para descorchar. Esto lo agrego yo porque la verdad que creo que si hoy les decís, te firmo un 3 todo el año, creo que se pondrían hasta contentos por las perspectivas que hay. Yo creo que abril va a cerrar en un 4 y algo. Cuando hagas doble clic en ese número va a haber un promedio de 4 y algo, pero los alimentos, por lo que a mí me cuentan desde el INDEC y también desde la Secretaría de Comercio, siguen estando altos. El segmento de alimentos, ¿no? Que siempre es importante y tiene mucho peso en la canasta del índice de precios al consumidor. Entonces, en este contexto, el gobierno está haciendo todo lo posible para que vos ese desfasaje con tu bolsillo, si sos trabajador registrado o si no sos trabajador registrado y estás en negro, tengas la mayor cantidad de paliativos posibles. A partir de ahora, en los próximos días, ya te estás inscribiendo, si estás escuchando y sos trabajadora no registrado, en negro, como casi la mitad de la República Argentina, te van a dar ese bono de 18 lucas. Hay siempre debate con respecto a si te lo van a aprobar, sea como sea, porque conozco muchos casos de gente que dice, bueno, cumplo con los requisitos, pero me saltó el índice 34B.2 que no me lo dan. Esperemos que no haya muchos problemas de eso. 2 cuotas de 9 lucas. Si no sos trabajador registrado, hasta ahí. Eso es lo que prometen, quizás algún paliativo más en el futuro. Y si sos trabajador registrado, lo que está pasando es el adelantamiento de tus paritarias. Lo que antes iba a dar en los próximos meses de una manera un poco más paulatina, ahora se adelantó con todo. Y hay un caso que yo les digo, lo quiero al menos dejar sobre esta mesa sea el material que sea, de mármol. Lo podés comprobar, no es mármol. fría, podés hacer chocolate en rama. No es mármol y no es fría. Lo que absorbe Podrías líquido, hacer- ¿no? Transmisión de la energía. Podrías hacer ñoquis así Es con un raro. tenedor, dejarlos Eso sí todos se podría. ahí. Bueno, sea como sea, yo la dejo en esta mesa, paritaria de comercio. 1,2 millones de trabajadores en ese gremio. Lo traigo porque no cualquiera pelea con esa espada, ¿no? Digo, son muchos. Cerraron casi el 60%.
¿sí? 59,5% en 7 tramos. Me pregunto, yo que soy más... ¿Cómo es en 7 No era antiguo. En 7 tramos, Siete veces. en 7 partecitas, digamos, ¿no? Donde tenés algunas un poquito más fuertes y otras más chiquitas que van ajustando. Pero cuando anualizás, casi 60. Que la verdad, lo que dicen las consultoras privadas que después difunde el Banco Central de la República Argentina es que estamos más o menos por ahí. Ojalá que no. El FMI, Guzmán, piensa que va a ser 48,50. Las consultoras, el mercado, piensan que va a ser 60. Comercio, que es un gremio... Potente. Picante, potente. Cerró casi 60. Pero antiguamente no había cerrado grandes paritarias. Siempre está por encima del promedio, digo. No perdió, que yo tenga memoria, no perdió nunca 5 puntos en comparación a otros gremios, ¿no? Pero acá es uno de los gremios más importantes que está cerrando y que, de alguna manera, yo creo que marca un antecedente importante. Está bien, un gremio que tenga 500.000 registrados como empleados va a pelear con un arma un poco más flojita. Sí, claro. Pero, Bancarios va con una super bazooka. Bueno, de hecho, Bancario, fíjate que está haciendo medida de fuerza en los próximos días porque quieren un número similar. Pero lo cierto es que sea como sea, yo traía este antecedente para que quede acá, creo que nadie va a cerrar como base menos del 45% para arrancar. Y digo para arrancar porque las paritarias, y esto también lo quiero dejar consignado para nuestra gente, es que van a ser breves y permanentes. Es decir, permanentes todo el tiempo abiertas, todo el tiempo te puedes llegar a discutir con tu empleador y con tu gremio que haya un nuevo aumento. Y cortas, quiero decir, porque a veces te van a dar porcentajitos de aumento de un mes, de 2 meses, y que todo el tiempo tu sueldo se mueva. Esto... ¿está avalado por el gobierno? Sí. Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, está trabajando por esto porque la verdad, si no hacen esto, lo de los paliativos para los que están en negro, la paritaria rápida para el que está en blanco, y la verdad que esto no funciona, digo, no se mueve. Hay buenas noticias dentro del... porque siempre traigo, digamos, mierda, porque la verdad que es lo que hay, perdón. Hay algunos puntos que uno podría llegar a entusiasmarse si sos gobierno. Clasificamos al Mundial. Que clasificamos al Mundial, esa es una. Esa es una. Que Messi está inspirado. Sí, que Messi está inspirado. Ni siquiera puedo decir que ganó River, que empató. Pero sí que tiene que ver, por ejemplo, con que la actividad económica se está calentando un poquito. Otro mes hubo de buena actividad económica con algunos rubros, por ejemplo, la construcción, que sigue arriba del promedio de los meses pasados. No alcanza para sentir que tu bolsillo se reactivó. Pero acá, digo, no tenés que ser especialista económico. Vos lo notás cuando vas al supermercado. Bueno. Yo creo que el gobierno está jugando un empate en esto. Entonces seguiría muy de cerca a ver si hay alguna sorpresa. Yo entiendo que no, digo, al menos durante las próximas semanas. Y tampoco habría sorpresa. ¿Se acuerdan que les conté? Hay mucho rumor cruzado de que se va uno, se va el otro, se va Guzmán, no se va Culfa, se va este. Se va... A mí me dicen, van a intentar jugar a la calma sin tirarse muchos dardos. Esto es Argentina, por ahí mañana me desdigo y les digo, se fue todo el diablo. Sí, claro. Pero en principio, digo, intentan así. Medidas que toma Alberto Fernández, que Cristina no dice nada, y un gobierno que se queda así como está y que si hay algún toque en su staff, es una tercera o cuarta línea, no una primera o segunda. Tema 1. Sí. Tema 2. Que no sea un quilombo es medio una victoria, ¿no? Ya que... ya el silencio es mucho. Claro, eso. ¿No? Digo, que no está venga... todo dado para que se prenda fuego el mundo y digamos que estemos... Sí. No puteándonos, sí, un montón. Totalmente. Y a veces, obviamente, el oficialismo hasta tiene, algo más de potestad para salir a hablar, o se envalentona o se una sobre un tema. Por ejemplo, digo, para traer algo bien de actualidad, este fin de semana todos se cerraron filas sobre el tractorazo. Desde el oficialismo salieron a criticarlo, dijeron que es una medida anticipatoria de un impuesto que todavía no existe, a un sector que tiene hasta un ministro de agroindustria, que les cumplimos todas las promesas porque tocamos retenciones en algo particular, unos porotos relacionados con la soja, pero no con el resto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se une el oficialismo, pero es para criticar algo muy puntual. Después el resto es la desunión que yo les vengo contando y que es también pública, ¿no? El otro gran tema, y acá fíjate, digo, lo traigo a propósito, puede así, si te tiro el título aburrido, se los hago rapidito, lo más entendible posible, es que hay una pelea sobre la justicia en la República Argentina a nivel general y quién controla esa justicia en el sentido de quién dispone que un juez sea juez o que un fiscal sea fiscal o que se enjuicie un juez que actúa mal. Existe algo que se llama el Consejo de la Magistratura. ¿Lo habrán escuchado? Y si están del otro lado... Siempre escuchamos que no termina de arrancar. Bueno, no termina de arrancar. Hace rato que venía en una disputa incluso judicial sobre cuál era el formato del Consejo. Para hacérselos muy simple, la Corte Suprema de Justicia dispuso que se vuelva una ley anterior, que ya había sido derogada, que tiene
20 miembros el Consejo de la Magistratura. ¿De qué sirve esto? Regula la justicia. Si vos querés ser juez, tu concurso pasa por ahí. Si Alberto Fernández quiere proponer un juez, aparte de pasar por el Senado, tiene que ser aprobado. Y si querés enjuiciar y sacar a un mal juez, también tenés que pasar por ahí. Entonces es fundamental para lo que viene. El formato actual es de 20 miembros. Y hay distintos miembros que llegan vía representantes de distintos lugares de la política argentina. Por ejemplo, el Congreso. Entonces hay representantes de diputados y de senadores. Y lo habrán escuchado en estos últimos días, en todos los portales, en todos los medios políticos, en los canales de noticias, que cada uno se peleaba por ver qué asiento le correspondía a la oposición al oficialismo. A tal punto que en el Senado Cristina Fernández de Kirchner llegó a dividir el bloque para decir, bueno, a mí me corresponde uno por este bloque que es mayoritario y por este subbloque que conforma un interbloque y ese asiento me corresponde a mí. ¿Qué dice la oposición? Por ejemplo, Luis Juez, no, vos lo partiste a propósito para tener un miembro más. A mí me corresponde como segunda minoría. Bueno, están en esa pelea. Y esto les quiero venir a traer porque laburé bastante el fin de semana con respecto a este tema. Así como está, con toda esta pelea oficialismo, oposición, oposición con la oposición, vamos a tener en la República Argentina un Consejo de la Magistratura que no va a funcionar. Ajá, mirá qué buena Son 20 noticia. miembros. Pensé que iba a decir que sí. No. Y que iba a decir modelo en el mundo. No. A pesar de cómo estamos, No. sepan que vamos a tener No nos copian desde Suiza ni desde No. ningún otro lugar del mundo. 20 miembros tiene ese consejo, 12 se necesitan para sesionar. Como están las mayorías hoy en día, todavía falta que asuman 2 de los 20. Va a pasar en las próximas horas. Ninguno tiene la suficiente fuerza para sentarse y sesionar y decir Pablo Fábregas es el próximo juez federal de la República Argentina. Gracias a Dios. Perdón. Por suerte. No, Nacho creo tampoco, Julián tampoco. No, porque él diría que esta mesa no es de mármol y ahí No, se empezaba a pelear. Es que hay pruebas de que no lo es. La soberbia. Otro aspecto más institucional de la República Argentina, y por eso lo traigo como segundo tema, alejado de la agenda de la gente, como siempre digo, y del bolsillo, y de lo que seguramente te preocupa, hasta la inseguridad seguro te preocupa. Igual la más que justicia esto. es fundamental, no lo vemos. Eso. No como ciudadano de a pie, que voy, laburo, qué sé yo, y que leo diarios, no estoy metido en la rosca. Parece que no, pero la justicia no nos afecta. A ver, es lo que a futuro nos puede hacer un país institucionalmente más sólido y transparente. Una parte que nosotros estemos boyando eso. también, fundamentalmente. Totalmente. Fundamentalmente no. Es una parte importante de la culpa. Sí, mientras tengamos una justicia parada o tiempista o pegada a la política, este país, creo que coincidimos todos, no va a funcionar como corresponde. Ahora, necesitamos un órgano saneado que decida bien a los jueces. La pelea está sobre la mesa. Es verdad, la Corte juega y juega fuerte, está presidiendo ese organismo el propio Horacio Rosati, el titular de la Corte. Cristina tiene sus argumentos para decir, estos muchachos, muchachas solo quieren imponer a los suyos, la oposición tiene sus argumentos. Lo que creo que va a pasar en un futuro es, durante varios meses no va a sesionar, va a ser un fracaso, no están las mayorías para que sesione nadie. Y si se ponen de acuerdo, ojalá, es un pedido, al menos que yo como especialista en el tema, le hago a la política argentina, que se diseñe un organigrama de Consejo de la Magistratura que sea equilibrado, que se peleen, digo, no pasa nada, es política también, pero que lleguen a ciertos consensos para establecer, por ejemplo, que no haya tantos jueces vacantes o tantos jueces subrogantes en la República Argentina o tanto juez que tiene tanto poder uno solo en su juzgado a tal punto que puede prácticamente mover los hilos de la política desde su oficina. Nada, para traerlo también porque, insisto, no estamos hablando de la morfi, de los precios, todo, pero coincido con ustedes, Yo es digo un el tema morfi. importante. Mira, llegó el morfi. Me encanta por decir esas la cosas. morfi. no Por sé. estas cosas el país no sale adelante. El morfi, Si decimos la morfi o el morfi, no. Gran debate para las redes. Ya sabes, en algo. ¿ya intuís de qué nos vas a hablar la semana que viene? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Ves el futuro? A ver, déjame ¿Lees concentrarme. la borra del La borra café? del Yo café. La espuma del Fernet, ¿lees? Mira, te voy a decir Yo seguro que Alberto no llamó a Cristina todavía y que la pelea entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta cada vez se pone más picante. Lo Ya dice la vi. Nacho Girón, que también predice el futuro. Si vos querés disfrutar de los mejores beneficios que ofrece Superviel, tenés que entrar en superviel.com.ar y pedir online tus tarjetas 100% bonificadas. Además, tenés un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedila hoy. Superviel. Gracias, Nacho. Superviel presentó toda la actualidad con Nacho Girón. ¿Necesitas una tarjeta? Ingresá en superviel.com.ar y pedí online tus tarjetas 100% bonificadas. Además, tenés un 50% de ahorro en tu primera compra. ¿Tenés aptitud? Tenés Superviel. Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía.
fría. Por cada día que pasa, está más fría. Pero ya basta pensarte tanto de gata. Suelo llevarlo bien alta. Que tu nombre vuelve, mi mente se pierde, nada lo resuelve. Y intenté con todas mis cosas pa' que no odie. Amor nunca deja de doler, siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Que no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón, ¿qué más te importó? ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó. Quisiera que salgas de mi cabeza, no puedo dormirme, soñarte me estresa. Así yo que vi pasar el tren de la tristeza, tú eras la chofer. Ya perdí la fe. Y me duele extrañarte tanto, y a la vez no te quiero ver ni cuando me levanto. No sé qué carajo era lo que estaba pensando. No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo. Debí hacerle caso al que dijo. El que la hace se la paga y el karma ya tiene una deuda contigo y eso yo lo sé. Que ya ganas de me perdido, no tiene sentido intentar otra vez. No me repitas algo que ya sé. Incontable las veces que fallé. No fuiste tú, yo también te lloré. Pero aprendí y después te solté. Estás en mi mente y no en mi habitación. Ya no es lo mismo si acá no estaba. Tú me decías que por mí te moría, pero era otra la que prefería. Intenté darte 1000 chances, no supiste aprovecharme. ¿Qué es lo que tengo que hacer para afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me vea mañana. Sal de mi cabeza tú. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó. ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó. 6 de la tarde, 23 minutos. Escuchábamos a Tiago, Nicky, Nicole, María Becerra, Litquila. Un cumpleañito, básicamente, entre nosotros, versión remix, en este vuelta y media, con Sebastián Wanreich, que está en Los Ángeles, pero que en un ratito nada más, te promete que va a haber una edición especial de Fútbol o Muerte Deluxe, Premium, grabada, sí. ¿Pero por qué grabada? Porque no se podía hacer en vivo semejante despliegue. La seguridad, todo lo que hubo, pero... Más bien. Más bien, desde los edificios, custodiando lo que estaba pasando. Problema con los vecinos por el fuego. No, ¿vino la policía? Pregunta, ¿vino la policía? ¿Vino la montada hasta acá, hasta la terraza? ¿Subieron con los caballitos? Bueno, eso ya por ahí te vas imaginando que no. Pero por ahí por el ascensor, 2-3 ponis entran. Sí. Aproximadamente. En un rato nada más, primera edición de Fútbol o Muerte en vivo, que va a tener 2 partes y va a ser increíble. 2 invitadazos, invitadeses. Sí. Me voy a armar un mate. Tengo para permiso. ofrecerte Decime, títulos posibles. decime. Uno sería como esto japonés, ese es uno. Me gusta. Otro es, nunca lo hubiese imaginado,
Ay, me gustan los dos. Parece un dato y de... el tercero. Y dale. ¿En serio? Estos japoneses. Perfecto. En Japón se inauguró un bar para procrastinadores. Procrastinadores, que es una palabra que le repetí mucho antes de saber qué significaba. A mí me la enseñó Caro Dweck, es verdad. La usé grosso durante mucho tiempo hasta que un día dije, che, ¿por qué no googleo qué significa? Es que si pensás procrastinador puede ser algo de lo que tienen ustedes en el taller. Exactamente. Agarrás el procrastinador y le das como dos vueltas Y con eso marcás. Arranca. Trazás y arranca. No, procrastinador, esto de tener que hacer cosas, pero te miras un reel, te tomas un cafecito, miras el sol, te sacás, con las patas pisás el parqué de tu casa y hueveada. Bueno, en Japón dijeron, yo no. ¿Qué quiere decir? Que si seguís procrastinando te corto la cabeza, mando a los yakuza. Y ahí hicieron un café que lo que es en un barrio medio bohemio de la ciudad de Tokio. Y armaron un café que si vos tenés que entregar un paper, un trabajo, un escrito, un texto, vas a este café, entrás y yo te digo, ¿qué elegís? ¿S o M? ¿Pero qué es el café? Si es un latte, Esos te van a proveer de concentración, wifi, impresor y todo para que vos labures. Te voy a ofrecer dos tipos de jefe de mentiritas. Uno que va a decir, che, Juli, de verdad te quedan 2 horas de trabajo, te faltan 2000 caracteres para meter las pilas. Y si elegís M, vengo y te digo, te rajo a patada. Ay, no. Entonces, ¿Alguien elige ese? ¿Alguien elige M? No, alguien elige ese, digo, como ese que estás diciendo No, ahora. ese es el suave. M es llamémoslo el mierda. Claro. Sí, parece. Y sí, si tenés que sí. Y acá dicen que aumenta la productividad salvajemente bajo la presión y con todo dado. No te puedo creer. Y si te ven hueveando, procrastinando, vienen y te dicen, uy, no. Yo del miedo te termino todo. Y sacan una katana. Sacan una katana ahí como la de... Y ahí decís, me pongo. Olvídate. Así que... si estás por Japón, estás procrastinando y necesitas encontrar un trabajo. Te vas a VHS procrastinar. Podés ir, claro, al símil de VHS que se llama The Manuscript Writing Café, que en japonés quiero creer que se debe llamar. Imaginemos la versión argentina, ¿no? Porque acá debería estar. ¿Sabes que acá pasa que uno te dice, escúchame? Con este país, ¿qué querés? ¿Ponerte a hacer las cosas bien? ¿Qué querés que diga? Digo que no pudiste. No, la idea es que vos me presiones un poquito amorosamente. Dame una Yo luca. tengo cosas que hacer y tengo que entregar y siento que me pongo a ver reels, me pongo a ver LAM. ¿Qué es lo que tenés que entregar? No, una tesina. ¿Querés que te busque alguna doctora así como vos que ya está recibida? No, me encantaría. Lo que pasa es que no, lo quiero terminar. O sea, arranqué este camino, digo, ya me parece. Al pedo. ¿Al pedo? Así como me ves, yo soy cirujano. ¿En serio? Sí, al pedo. Al pedo, bueno. Tráeme un avocado toast. Dale. Entonces, con el huevito que haga wishing. En un ratito nada más tenemos fútbol o muerte. No te estoy vendiendo cualquier cosa, Te estoy diciendo Quédense, por favor. que en un rato nada más vamos a tener fútbol o muerte con el Feo, con el Tano, con Di Payaso, con Darío Stanraisberg, con Mechi Margalot y con público presente. ¿Qué camisetas habrá preponderando en esa Para mí, tribuna? una distribución de entradas a manos de un productor. Hay gente que es más hincha de fútbol o muerte que otra. Entonces hoy lo vamos a comprobar en esa grada, claro que sí. Viví el Quilmes Rock como nunca antes en la historia de los festivales. Podés conseguir la primera colección de NFTs en Quilmes Rock en enigma.art y vibra de muy cerca los shows de Gorilas, de Divididos, de Catupecu, de Nati Peluso y mucho más. Tenés que acceder al Backstage Lounge, conseguir el merch exclusivo para vos. Encontrá tu próximo NFT en enigma.art, así se escribe, y pagalo con tarjeta de crédito, débito. Viví el nuevo rock, viví el nuevo art. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing
Flipping his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit 4th grade, they got the Discovery Channel, don't they? And we ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear them argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me who cuss